Eu gostaria de passar a palavra agora à professora Carla Saad, que é professora pesquisadora, né, do Centro de Investigações Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Córdoba. A professora vai nos abrilhantar com uma palestra cujo tema é o impacto dos direitos fundamentais nos direitos das relações de dependência do trabalhador com deficiencia. Profesora, por favor. Quería agradecer especialmente la invitación al profesor Zulmar Fachin y a todos los integrantes aquí de esta organización tan importante del Congreso, que convoca a varias personalidades, pero también a alumnos, y esto es bastante importante cuando tenemos que o queremos compartir algunas inquietudes que no solamente tenemos en cada uno de nuestros países, sino que compartimos como región. Muy interesante la charla, doctor, sobre todo cuando usted estaba hablando, además de todo lo que ha dicho, ¿no? Dos conceptos que me parecen bien importantes. Uno es que en la actualidad estamos tratando de conceptualizar que todos somos iguales, que todas las personas tenemos igualdad, igualdad sobre todo en lo que nos convoca a nosotros, igualdad de derechos. Pero no solamente eso, sino también quiero destacar esta cuestión que usted planteaba de los acuerdos sociales, que nos parece importante actualmente no tener el derecho fuera de la realidad, sino que en el derecho, la construcción del derecho debe ser hecha a partir también de acuerdos sociales, ¿no es cierto?, con los distintos sectores de la sociedad. Lamentablemente, mientras estamos compartiendo esta charla, quizás una persona con discapacidad se encuentra excluida del mercado laboral. Y en realidad esta afirmación, que parece simple, no lo es, tanto que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2015, indicó que el 15% de la población mundial está compuesto por personas con discapacidad, que el 80% de esas personas con discapacidad tienen capacidad para trabajar, pero se encuentran excluidas del mercado laboral con menos posibilidades de conseguir un trabajo a tiempo completo y con el doble de posibilidades de quedar desempleados, lo cual es bastante problemática esta situación. No solamente a nivel mundial, si nosotros planteamos, por ejemplo, en nuestro país, el 12% de la población de nuestro país presenta una deficiencia o una discapacidad, y no tenemos actualmente citas oficiales en relación a qué cantidad de esas personas se encuentran empleadas o desempleadas. Pero sí, asociaciones intermedias, como por ejemplo la ADECO Argentina, luego de un trabajo de investigación, determinó que del grupo de las personas con discapacidad, actualmente el 75% de esas personas no trabaja. Esto nos hace pensar que es muy importante avanzar sobre políticas legislativas que nos lleven a la verdadera inclusión de estas personas en el mercado de trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estamos pensando esto? No solamente pensamos desde el concepto de los derechos humanos, desde el concepto de la igualdad que planteaba acá el doctor, sino también desde el punto de vista económico. Porque cualquier persona que esté excluida del mercado laboral nos trae como consecuencia una problemática económica que tendremos que afrontar, de diferentes formas y maneras, pero también deberemos afrontarlos, no solamente desde el punto de vista del derecho, sino también desde el punto de vista económico, a través de distintos beneficios extras que tienen que estar incluidos en nuestros presupuestos. Entonces, ¿desde dónde podemos mirar las políticas inclusivas para darle esta bajada especial a nuestros sistemas particulares? Por supuesto que lo que se impone aquí es ver cuál es el corpus juris de los derechos humanos que existen actualmente. Tenemos las diferentes convenciones de derechos humanos que tocan transversalmente esta cuestión de las personas con discapacidad, esta cuestión de la desigualdad de los derechos, ¿sí? Pero las convenciones que específicamente nos interesan son dos,
que están remitidas especialmente al colectivo que estamos hablando. Una es la Convención Interamericana para la Eliminación de toda discriminación de las personas con discapacidad, que ha sido ratificada por Brasil y Argentina en el año 2000, pero que ha sido dictada en 1999 en la ciudad de Guatemala. Ahí es importante destacar que trata el concepto de discapacidad, porque una cuestión que tenemos mucho problema para definir es qué se llama deficiencia en términos de ustedes, a qué podemos atribuir una deficiencia. ¿Qué se llama? Claro, es muy difícil poder decir, tener un parámetro único para determinar, porque es un colectivo bastante heterogéneo. Entonces, a estos efectos, la Convención ha establecido dos conceptos fundamentales. Uno, ¿qué entiende por discapacidad? Basado en tres ejes. Una es la deficiencia o el problema o el impedimento físico, habla de impedimento físico, mental e intelectual también. Otra es el tiempo, por cuánto tiempo padece esta persona y puede ser catalogada como persona con discapacidad. Entonces habla de temporaria o permanente. Y la última cuestión que trata para definir la deficiencia es qué está imposibilitando y quiénes la están imposibilitando. El que está imposibilitando son los actos de la vida común, los actos que cualquier persona atribuida como normal, concepto bastante en desuso, ¿no es cierto?, pueden realizar. Y ¿quiénes son los que causan esta incapacidad o discapacidad? Pues habla aquí del entorno. Y esto es muy importante porque empieza a haber una avanzada ya en las convenciones internacionales a responsabilizarnos a nosotros como sociedad. De allí otra palabra muy importante que destaco del doctor Bruno, el tema de los modelos a seguir. Nos responsabiliza a cuánto tenemos que ver nosotros en aquellos que las personas carecen. Entonces habla del entorno económico y del entorno social. Y habla también, como han visto que es la Convención para la Eliminación del Trato Discriminatorio, tiene que definir discriminación. Y entonces va a ser esta concepción de la discriminación negativa y la discriminación positiva. Por supuesto que abolece la discriminación negativa, o sea, todos aquellos actos que impiden, que excluyen, que quitan derechos humanos y libertades fundamentales, pero como en todas las legislaciones, todo lo que se llame discriminación positiva, o sea, aquellos actos diferenciales, ¿no es cierto?, pero que están hechos en pos de la persona, son aceptados en el marco de la Convención. Pero ¿cuál es el objetivo de esta Convención? La primera preocupación que hubo en materia de cómo tratar a un sector vulnerable, que es la discriminación. Entonces le impone a los estados, y en esto a mí me da como cierta tristeza tener que decir que impone a los estados eliminar, y habla de una palabra progresivamente, el trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Esto de progresivo es entendible, pero la verdad que es bastante triste que tengamos que apelar a esta técnica para poder llegar a la eliminación de algo que debería ser, como dijo el doctor, absolutamente natural. ¿Qué quiere decir esto? Si empezamos a conversar de temas laborales, vemos que esta convención en realidad lo que afinca o al pie que pone es al tema de la eliminación de la discriminación. Por supuesto, de aquella también que se produce en el ámbito del trabajo, pero sostengamos que queda ahí, queda inconclusa. Luego, en el año 2006, se viene a complementar este modelo social, avanzando absolutamente sobre la legislación, y se dicta en el ámbito de la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También esta convención ha sido ratificada por Brasil y Argentina. Toma fuertemente el modelo social de discapacidad. Esto es, para ponerlo en comparación con el modelo anterior, que era el modelo médico rehabilitador, en donde solamente se miraba a la persona con discapacidad desde su deficiencia, o sea, desde su problema físico, desde su problema mental, desde su problema sensorial, pero no cuál era la responsabilidad que teníamos nosotros como sociedad o la sociedad toda en el hecho de esa discapacidad.
La convención esta cambia el sentido y avanza sobre lo que se llama discriminación para definir también, tiene que definir obviamente, qué se entiende por persona con discapacidad, pero habla sobre todo que la discapacidad ya es una construcción social, por lo cual absolutamente afianza el modelo el modelo social. ¿Cómo define la persona? Bueno, dice que también es aquella que tiene un impedimento físico, mental, sensorial, y agrega un término que en la convención anterior no estaba, que era el término de intelectual, o sea, avanza sobre las problemáticas que existen en materia de deficiencias. Pero cuando habla del plazo, nos está indicando que en realidad ya esto de permanentes o transitorias va a estar reemplazado por estas disfunciones a largo plazo. Lo verdaderamente importante es que luego avanza sobre el sistema y dice que en consideración todas estas cuestiones con las barreras sociales y de exclusión de cada una de las sociedades. O sea, aquí este modelo social se imbrinca en la situación y dice no solamente van a ser estas cuestiones o estos impedimentos físicos, sino cuánto tenemos que ver nosotros en que esa persona no pueda desarrollar sus capacidades. Y esto, bueno, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones en Córdoba tenemos investigadores que también tienen ocasión de compartir algunos eventos fuera del país, con ustedes también, y nos contaban, tuve oportunidad de recibir una historia en relación a una ciudad, Ouro Preto, ¿sí? Ouro Preto, que es una ciudad, claro, llena de montañas, ¿sí? ¿Sí? Ok, Morros, ¿es así? Morros, montones, ok, Morros. Y que justamente él había tenido la oportunidad de tener una experiencia con un investigador que estaba en silla de ruedas. Y esta persona le decía de la importancia que tenía esta convención, atento que en esa ciudad estaba declarada como patrimonio histórico. Entonces la ciudad no se puede movilizar, no se puede reformar. Al no poderse reformar, esta persona no tiene accesibilidad, no puede salir de su casa fácilmente, inclusive no puede andar por la ciudad fácilmente. Entonces, fíjense que hasta se produce una dicotomía, porque estamos hablando de una convención internacional que luego el mismo organismo internacional lo declara a la ciudad como patrimonio histórico y no le da accesibilidad. No lo deja reformar para que esta persona pueda convivir. A esto se habla cuando estamos hablando de cuáles son las barreras que nosotros como sociedad estamos poniendo para el desarrollo personal, de las capacidades de estas personas. Bueno, pero a su vez, ¿cuál es la forma de promover una verdadera inclusión dentro de la sociedad cuando establece la convención? Bueno, habla de la igualdad en condiciones, que es traducida en estos ámbitos a la igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que las personas con discapacidad tienen para el acceso a la vida? En especial lo que nos interesó ahondar es el tema del trabajo. Entonces, en el artículo 27, la Convención le da el derecho al trabajo a la persona con discapacidad y a su vez establece una serie de enunciados para avanzar sobre la eliminación de la discriminación. Entonces dice, sí, por supuesto, tenemos que proteger al trabajador en relación a la discriminación laboral, tenemos que proteger al trabajador en relación al acoso laboral, una figura por lo menos en mi país bastante popular actualmente. Tenemos que proteger al trabajador en relación al trato desigual, inclusive a la remuneración desigual que pueden estar cobrando por su condición de discapacidad. Pero lo interesante también algo muy importante que es asegurar que no sean objeto de trabajo esclavo. Pero lo verdaderamente importante y el giro que estamos dando aquí le impone al Estado establecer que las condiciones de trabajo sean hechas bajo ajustes razonables. ¿Qué es esto de ajustes razonables? Es decir, la mirada no va a estar puesta en que el trabajador con discapacidad tiene que hacer lo que puede dentro de su ámbito laboral, sino que es el ámbito laboral
el que debe, en este sentido, adaptarse a esta persona. Si lo miramos así, esto es inclusivo. Si lo miramos de otra forma, es solamente una integración. Es decir, esta persona tiene que venir a un ambiente de trabajo y que se arregle como pueda, o nosotros verdaderamente, considerándolo parte de nuestra sociedad, vamos a hacer aquello que sea necesario para poder potenciar su capacidad. Esto no quiere decir proteccionismo, porque la Convención no apunta al proteccionismo puro, que quiere decir que puede tener trabajo sin condiciones de idoneidad. No, la persona con discapacidad también tiene que cumplir el requisito, pero para que se den las oportunidades ciertas, entonces la idoneidad va a ser basada a través de los ajustes razonables y de otro concepto muy importante que se llama apoyos. Los apoyos son aquellas técnicas y aquellas personas también que pueden acompañar al trabajador para que desarrolle y potencie todas sus capacidades. ¿Qué estamos viendo acá? Que en realidad se está tratando el trabajador y el empleo desde un punto muy importante. Primero es preservar la autonomía, porque el derecho al trabajo de esta persona se dice que tendrá derecho a la elección del trabajo, ¿sí? Y a la consecución del mismo con plena autonomía de decisión. Luego, también, además de sentarse en el aspecto de la discriminación, también lo tenemos como igualdad de oportunidades. Y también la Convención apunta a la promoción en el empleo. ¿Qué tipo de empleo? Bueno, también el empleo público, que es el empleo paradigma, generalmente de contención de las personas con discapacidad, el empleo público, pero avanza decididamente en el sector privado. Bueno, surgida la Convención, la misma ONU establece un comité de control para saber cómo está yendo esta Convención en los diferentes países. Esto impone una obligación de informar. Tanto Argentina como Brasil han informado y de estas informaciones han salido algunas recomendaciones bastante interesantes para nuestros países. Voy a empezar por nosotros, así después no me retan. Bueno, para Argentina en el año 2012 se resalta primero la participación política de las personas con discapacidad, el hecho de haber dictado determinadas leyes que apunten a la participación política efectiva. Luego también la comisión permanente que se articula dentro de los medios para acceder, o sea, son ley de medios accesibles, y después una comisión enuncia estas 4 cosas nada más, ¿no? Una comisión que se hace en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama ADAYUS, que favorece la participación de las personas con discapacidad dentro de la justicia, sería el acceso a la justicia. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, un montón. Pero más allá de ese montón de recomendaciones, las que preocupan específicamente en materia de el trabajo son las barreras sociales que aún existen, y en relación a las barreras sociales que aún existen para la inclusión de las personas, destacan específicamente a las mujeres, o sea, que sufren una doble vulnerabilidad, no solo por el hecho de ser mujeres, sino también por tener una discapacidad. Entonces, con este destaque, hablan de la falta de empleo privado y del no cumplimiento de una cuota especial que se establece a nivel del empleo público, que es decir, un 4% de la planta de personal de cualquier organismo público debe ser compuesto por personas con discapacidad, y eso actualmente no se cumple. ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, Brasil presenta su informe en el año 2015. Nosotros presentamos 2012, ustedes 2015. Acá resaltan la constitucionalización de la Convención, o sea, que la Convención haya entrado dentro del sistema constitucional. Me decía el profesor Sulmar esta mañana que en realidad es una de las pocas que ha ingresado, creo estar en lo correcto, ¿no? Una de las pocas que había ingresado a nivel constitucional, con grado de constitucionalidad, ¿sí? Después destaca una comisión permanente que existe o existía en ese momento en la Cámara de Diputados, y destaca un programa que se llama Vivir sin Límites,
existía en ese momento un programa, Vivir sin Límites, para la integración justamente dentro de la política. ¿Y qué es lo que recomienda y en realidad se preocupa? Dice que en ese momento Brasil tenía una falta de cumplimiento en el cupo de las empresas de más de 100 personas. Si no estoy equivocada, tienen un cupo específico en el ingreso de las empresas del sector privado, pero existía hasta ese momento una falta de cumplimiento. También destaca una demasiada pertinencia y cohesión con el tema de los talleres protegidos. O sea, había demasiado énfasis con los talleres protegidos y poca políticas en torno al ingreso al sector privado. También compartimos el problema de la mujer, también compartimos esto de que la mujer sufre una doble vulnerabilidad y también compartimos el tema de la discriminación en el empleo. Y hacen unas recomendaciones en torno a justamente compatibilizar todo esto en políticas públicas eficientes, pero también piden algo que por lo menos en nuestro país, eso es una de las pocas cosas que están funcionando, es la participación y la inclusión de las organizaciones protectoras de personas con discapacidad dentro de las políticas públicas que se dicten en torno a ellos. Esto me hace recordar un lema que dice siempre todo sobre nosotros, dice, pero con nosotros. O sea, justamente esto de legislar, de avanzar y no incluir a las personas con discapacidad en sus propias políticas, ¿no? Bueno, pero si estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando también de sujetos privados. Las convenciones imponen entonces obligaciones para los estados. Entonces, ¿qué sucede con el respeto de los derechos humanos y qué tipo de obligación tenemos nosotros como sujetos privados de estos rangos constitucionales, de estas convenciones? Bueno, nosotros estamos en la tesis afirmativa. Compartimos una opinión consultiva que se hizo, la opinión consultiva número 8 del año 2003, que se hizo en el ámbito de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, y en esa Corte se dijo que en materia laboral, y por supuesto extendido a todos, la obligación del cumplimiento de las convenciones se extiende también a los particulares. Esto fue compartido por nuestra Corte Suprema en el año 2014 en un caso que se llama Cisneros contra Taldeva, que después lo pongo a disposición como alguna jurisprudencia que tenemos para que ustedes puedan acceder a ella. Bien, entonces así las cosas, y ahora voy a retomar una palabra del doctor Bruno, vamos a ver qué pasa con todo esto, cómo baja este modelo dentro de cada una de las legislaciones. En realidad, por respeto, voy a hablar de la mía nada más, de la Argentina. Y entonces, si nosotros nos podemos a pensar en una relación de trabajo, tenemos que hacer esta bajada del modelo social, o qué sucede con esta bajada del modelo social, en 3 tramos de la vida laboral. El primero es el ingreso. ¿Qué sucede en el ingreso? ¿Qué pasa con estas personas en el ingreso? ¿Tienen acceso? ¿No tienen acceso? El segundo es el periodo del mantenimiento de la relación del contrato de trabajo. Esto es, un trabajador ingresa, todo bien, pero ¿qué pasa después? ¿Que puede avanzar en sus categorías profesionales? ¿Puede adquirir mejor remuneración? ¿Puede capacitarse? ¿Puede mejorar su vida económica? Y luego, ¿cuál es el tratamiento entonces en torno a la finalización del contrato de trabajo? Si lo vemos en el mantenimiento, Argentina optó en el inicio de la relación, Argentina optó principalmente por los beneficios fiscales. Entonces disminuyó contribuciones, pero solamente por un año de la vida del contrato, no por todo el contrato. Luego hizo disminución también en impuestos a las ganancias. Luego también las provincias, los estados nuestros hicieron disminuciones, depende del grado también de provincia, sobre sus impuestos específicos, que es el impuesto a los ingresos brutos especialmente. Y esto es todo lo que se ha hecho en materia de ingreso. No existe un cupo específico como ustedes tienen aquí, pero en realidad si nos ponemos a analizar hay una legislación específica de acceso al empleo público que establece un cupo y a su vez dice esta legislación
que si hubiera empresas contratistas de servicios públicos, deben respetar este 4% de ingreso que establece la Ley de Empleo Público. Entonces, por ese lado, podemos ver que las únicas empresas que estarían en condiciones de tener este cupo serían aquellas que sean concesionarias de servicios públicos. El resto de los empresarios no estarían cumpliendo, no tendrían necesidad de cumplirlo. Como modo intermedio, el acceso a trabajo, creo que tenemos algo muy parecido, que es el régimen federal de empleo protegido, y esto establece los talleres de los que hablaba aquí en el comité, de los que se hablaba en el comité para Brasil, esta de demasiada dependencia de estos talleres. Nosotros también tenemos talleres, pero no tenemos demasiada dependencia. O sea, hubiéramos querido tenerla, pero no tenemos. Existen talleres protegidos de protección, de producción, y también talleres protegidos de empleo que se incorporan con personas con discapacidad. No el total de la planta de personal, pero sí un porcentaje mayor, el 80%, de personas con discapacidad. Y luego también tenemos los grupos laborales protegidos, y estos están insertos, tienen que ser un sector de una empresa en especial, y estos sí deben estar constituidos, o todo el personal, por personas con discapacidad, para que tengan justamente la protección específica. Esto es el ingreso. La verdad que si nosotros nos ponemos a pensar en este panorama, vamos a ver que aquellas cifras que yo daba al principio están basadas directamente en la falta de políticas públicas para incorporar a personas con discapacidad dentro del ámbito laboral. ¿Y qué pasa con el periodo del mantenimiento del contrato? Bueno, estamos peor, desgraciadamente, estamos bastante peor, porque no existe ninguna normativa de promoción específica para el mantenimiento de las relaciones del trabajo, por supuesto del sector, y para que estas personas puedan acceder y avanzar en sus beneficios, en aquellos beneficios que van mucho más allá de la mera acumulación de años de antigüedad. Nosotros tenemos un plus de años de antigüedad, por años de antigüedad en los diferentes convenios colectivos, que se adquiere simplemente por cumplir el tiempo cronológico. Pero a su vez existen otros aditamentos que en esos otros aditamentos que tienen las convenciones colectivas, en verdad las personas con discapacidad no van a tener acceso si es que no podemos contar con aquello que la convención nos indica, que es el tema de los apoyos. O sea, cómo podemos con una persona ponerles determinados apoyos específicos, el mandato convencional, adecuar a su vez el lugar de trabajo para que pueda potenciar su capacidad. No su discapacidad, sino su capacidad. En esto de los apoyos, en realidad, si nosotros lo vemos desde la ley laboral, no encontramos absolutamente ninguna normativa específica, pero nos alienta quizás cuando vemos la reforma de nuestro último Código Civil, realizada en el 2015, bastante progresista, bastante interesante nuestra última reforma, y cambia el concepto de capacidad. Nosotros teníamos el viejo sistema, para nosotros era una persona podía tener capacidad o era incapaz absolutamente. Ahora se cambia el modelo y a lo que se apunta es que toda persona se presume capaz, salvo que deba asegurarse o resguardarse sus derechos, por lo cual lo primero que se tiene que hacer es pedir la restricción de su capacidad. Se llama capacidad restringida. ¿Y qué va a hacer el juez? El juez va a decir, muy bien, esta persona, luego de varios estudios en donde se la ve a la persona desde un punto interdisciplinario, pero no solamente eso, sino que realmente es de avanzada en cuanto a que la persona que va a ser restringida en su capacidad tiene que acudir frente al juez y el juez debe tener una conversación directa con la persona para poder explorar todos aquellos informes técnicos que les fueron traídos, cuánto tienen de vívido frente a esta persona, cómo es el desarrollo de esta persona, cómo en verdad puede llegar a tener aquellas cuestiones que fueron planteadas en una hoja fría.
Entonces, dice que si fuera restringida su capacidad conforme las técnicas dadas en el Código Civil y específicamente los casos que el Código Civil establece, deberá el juez restringir su capacidad diciendo no podrá manejar más allá de un sueldo mínimo vital y móvil, no podrá concertar operaciones bancarias, no podrá aquellas cuestiones específicas que no puede hacer, pero que restringida su capacidad no significa que va a ser reemplazada su decisión, sino que su decisión va a ser tomada con apoyos. Y acá vuelve a tener vigor esta palabra de apoyos, y esto es lo que nos alienta. Porque si una persona técnicamente es restringida en su capacidad, el juez autoriza o presupone que no puede hacer determinados tipos de trabajos específicamente, puede establecer apoyos específicos y por ese lado tenemos una entrada hacia la inclusión laboral también, que en realidad es esperanzadora, pero que hay muchísimo todavía por trabajar. ¿Qué pasa con la finalización? Bueno, la finalización, creo que el fin del contrato de trabajo es el espacio en donde más se nota, se resguarda a la persona con discapacidad en relación a la discriminación que puede producirse con ella en el trabajo. Ustedes conocen que nosotros tenemos el sistema de estabilidad relativa, lo que significa es que en el caso de despido, un empleador puede despedir a un trabajador sin causa con la única condición que le pague la tarifa o la indemnización tarifada que dice la ley, y con eso queda cubierta su finalización del trabajo, salvo cuando ese despido puede atribuirse a otras causas de discriminación. Por ejemplo, la maternidad, cuando una persona es despedida, una mujer trabajadora es despedida estando en condición de gravidez, pues entonces a eso tiene una indemnización agravada, la verdad es muy agravada, porque además de las indemnizaciones comunes se le debe pagar un año de salario completo, además de las indemnizaciones que por ley corresponden dentro de la tarifa. Otra situación también que se ve afianzada contra la discriminación es el caso del matrimonio. Cuando personas van a contraer matrimonio y fueran despedidas dentro del plazo, también se agrava la indemnización. Y por discriminación, en realidad de otro sentido, solo la ley habla de despido discriminatorio cuando se trata de discriminación por raza, sexo o religión, nada más. Y la indemnización agravada es menor porque habla de un 30% más. Ya no es ese año tan gravoso, sino baja a un 30% más. No hay indemnización agravada para el caso de despido por condición de discapacidad, por situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿a qué hemos apelado? Hemos apelado a la Ley General de Discriminación y en esto ha sido para nosotros mucho más positivo, mayormente positivo, por cuanto la Ley de Discriminación establece dos supuestos. En el caso de probar la discriminación por el caso de despido en situación de discapacidad, la ley indica que ese acto está viciado de nulidad, por lo cual implicaría la reinserción del trabajador dentro de su espacio laboral. Pero, aún así, convengamos que si esta es la única decisión, estaríamos alterando la autonomía de decisión de las personas, tendrían que volver sí o sí a trabajar. Entonces la ley da una opción, dice a opción del trabajador, o reingresa a trabajar o se le da una indemnización de la reparación integral que nos estuvo recién enseñando también el doctor Bruno. Entonces ya se avanza sobre la tarifada que excluye el daño moral y no solamente va a cobrar las indemnizaciones comunes, sino también se le va a dar el aditamento del daño moral que imaginemos es bastante, ¿no?, sobre la vida de la sociedad. Entonces, tenemos dos supuestos para el reingreso. Uno el reingreso y el otro es la indemnización con un superagravamiento. Para ir terminando, ¿qué es lo más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora y qué es lo que imbrinca en los modelos legislativos y políticas legislativas de nuestros países, todos firmantes de convenciones de derechos humanos?
Es este cambio específico de paradigma al modelo social. Es abandonar el modelo rehabilitador, es mirar a la persona con discapacidad desde la igualdad, desde la inclusión, desde un otro que necesita de esta sociedad y que tiene el mandato legal de ser cumplido, y que este mandato legal no corresponde, a nuestro entender, solamente a los estados, sino que nos corresponde a nosotros cumplir en virtud de ser sujetos privados también, que interactuamos, por lo cual tendremos que romper las barreras sociales, las barreras culturales, para llegar justamente a poder concretar este espacio. Si nos ponemos a pensar para atrás en la reflexión que podemos hacer de aquellas recomendaciones que nos dio el comité en el año 2012, hace mucho tiempo atrás, estamos en igual situación. Por lo cual nos toca próximamente dar un nuevo informe y me parece que no va a ser muy positivo tampoco. ¿Qué tenemos que nosotros avanzar? Bueno, en esto de los ajustes razonables, en esto de los apoyos hacia las personas, en esto de las igualdades de las oportunidades, en esto de permitir que la persona no solamente tenga su derecho al trabajo, sino que sea en condición de trabajo decente. Este concepto que dio el director de la OIT en una de las conferencias, no sé si era la 83 conferencia de la OIT, en donde habló de trabajo decente, y el trabajo decente comprende no solamente el ingreso al trabajo, sino las condiciones dignas del trabajo, sino también las reparaciones justas, sino también el ambiente inclusivo, sino también las contenciones sociales y sobre todo también el diálogo social. Desde allí también se nos impone esto del diálogo social. Entonces, en virtud de esto, rescato también al doctor Bruno cuando dice esto de la concertación. Y la concertación para nosotros significaría avanzar sobre una legislación específica, protectora, pero a su vez no solamente protectora de eliminar discriminaciones, sino fomentar la eliminación de las barreras. Y la concertación debe ser hecha en el ámbito del derecho del trabajo, no solamente con los empleadores, sino con el grupo de empleadores, el Estado, el grupo de trabajadores, pero un grupo de trabajadores muy particular, un grupo de trabajadores que también tengan incluidas las personas con discapacidad. Si me permiten, les voy a leer, ojalá pueda ser clara, una frase para terminar, que una periodista, al hablar del modelo social, nos brindó y nos parece absolutamente interesante poder mirarlo desde ese lugar para llegar a comprenderlo. Dice: cuando una flor no florece, arreglas el ambiente en el que crece y no la flor. Es decir, para que florezca, modificas el agua, la luz, la temperatura. Cada flor es única, necesita su singular dosis de luz, agua y temperatura para florecer. Es una bella imagen que sirve a la metáfora del modelo social. Todos los humanos están llamados a florecer. Para hacerlo necesitan de un ambiente óptimo a su alrededor. Toda persona que se desarrolle en un ambiente óptimo florece. Es tan simple como eso. Muchas gracias.